Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a la doctora Estela Bresciani por la presentación tan bonita que siempre me hace, ex compañera mía en el tribunal y una persona a la cual aprendí muchas cosas en mi labor jurisdiccional. Y segundo, es para mí todo un honor estar presente gracias a la Comisión de Asuntos Civiles del Colegio de Abogados y de Abogadas en este momento. Y primordialmente porque pues a mí se me avisó con un poco de tiempo, ¿verdad? Poca antelación acerca de esta conferencia. De hecho, aquí iban a tener a don Manuel Hernández Casanova, que es miembro integrante del Tribunal Primero Civil, y era que iba a exponer esta temática. Sin embargo, pues don Manuel no pudo presentarse, entonces ante esa coyuntura que agradezco yo, porque me permitió desarrollar este tema, pues nos encontramos aquí. Primeramente, voy a hacer una presentación básicamente de los aspectos esenciales que voy a analizar en mi presentación. De acuerdo a la normativa, tanto del moratorio arrendaticio como la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, ¿verdad? Y cómo lo voy a desarrollar. Primeramente, mi exposición se va a versar básicamente en dos normas, en el artículo 3 de la ley de moratorio arrendaticio y en el 5, ¿verdad? En aspectos específicos de la misma, ¿verdad? El artículo 5, ¿verdad?, nos dice que se podrá establecer la demanda de desahucio o podrá establecer la demanda de desahucio el propietario, arrendante, subarrendante, poseedor a título legítimo, y recalco esta situación, ¿verdad?, o quien acredite que su derecho deriva de quien tuvo la facultad para concederlo, ¿verdad? El desahucio procederá contra el arrendatario, subarrendatario o el cesionario. Iniciaré este análisis, ¿verdad?, acerca de dos conceptos jurídicos indeterminados interesantísimos en la norma, ¿verdad?, que creo que es necesario desde el punto de vista de la argumentación jurídica concretar para por lo menos hacer un acercamiento a qué nos estamos refiriendo con la terminología poseedor a título legítimo y o quien acredite que su derecho deriva de quien tuvo la facultad para concederlo. Este análisis lo centraré en aspectos específicamente sobre la posesión legítima, ¿verdad?, al inicio, ¿verdad? Me pareció importante determinar que el proyecto original, en el momento en que se envió a la Asamblea Legislativa, no hacía esta diferencia, ¿verdad? Más bien tenía una situación interesante en cuanto a la legitimación. Inicialmente el proyecto en el artículo 3.1 tenía la misma redacción que tiene ahora, ¿verdad? Sin embargo, había un 3.2, ¿verdad?, que en su momento fue eliminado de la normativa que eventualmente fue aprobada después por la Asamblea Legislativa y publicada, en la que se decía que se debía existir una prueba de la legitimación. La norma establecía del proyecto, cuando la demanda la promueve el propietario registral, no se requiere aportar la certificación del inmueble, corresponde a la parte demandada cuestionar esa condición con prueba idónea, ¿verdad? Por lo menos hacía una diferencia en cuanto a la prueba de la propiedad y la de la posesión, que me pareció importante recalcarla porque el proyecto en la norma que definitivamente estamos aplicando en la actualidad no tiene esta disposición. Para mí el tema o la pregunta que hay que contestarnos primero es ¿qué entendemos como poseedor a título legítimo, ¿verdad? Entonces mi análisis lo centraré en tres aspectos fundamentales: un marco doctrinario de la figura, un marco normativo de la figura y un marco jurisprudencial de la figura, ¿verdad? Primeramente analizaré el tema doctrinario, después el tema normativo y después el tema jurisprudencial, y a lo último, ¿verdad?, haré lo que llamo yo un desarrollo conceptual acerca de posibilidades de interpretación de la norma que le hago yo, ¿verdad?, a la luz de materia probatoria y de, sobre todo, situaciones del mandato, derivadas del mandato. Primeramente, en cuanto al marco doctrinario, pienso yo que es importante referirnos al aspecto de la posesión. Para definir estas figuras, o todos los conceptos que utilizo para definir esta figura, la tomé de esta tesis de grado muy buena, ¿verdad?, de Héctor Madrigal Mora, que tiene un título muy largo, ¿verdad?, pero él analiza de forma muy clara y sencilla el tema que nos ocupa ahora. Se llama el Instituto del Traspaso Forzoso Regulado en el artículo 76 de la ley 7527, en contraposición con el derecho de propiedad tutelado por el artículo 45 de nuestra Constitución
Constitución. Es difícil encontrar esta tesis tan amplio el tema, pero desarrolla también el tema que nos interesa, porque después habla disyuntiva entre la función social de la Ley General de Arrendamientos y el traslado patrimonial dentro del proceso de ejecución hipotecaria al tenor de la Ley de Cobro Judicial, ¿verdad? La tesis es de 2014, yo la pude bajar, incluso se las puedo facilitar, está en el sistema también de la UCR, está para todo el mundo ahí, pero me parece un antecedente importante porque cita conceptos doctrinarios que me es importante analizar en esta presentación. Primero, él nos cita el criterio de Ducey y de Gamero en cuanto definen la posesión como un estado de hecho, ¿verdad? La posesión es un puro hecho, ¿verdad? Y nada más que un hecho, dice este autor. Señalando Wishdey también, la circunstancia de que ellas se encuentren vinculadas a circunstancias jurídicas no las transforma en derecho, ¿verdad? Es una primera visión del tema, visión dogmática, ¿verdad? Que vamos a analizar, que también es contrarrestada por cierta posición doctrinaria como autores de esta talla, ¿verdad? Como la de Savigny, que nos dice que es evidente que en principio y considerada en sí misma, la posesión no es más que un hecho, pero por otra parte es igualmente cierto que existen consecuencias jurídicas derivadas de ella. Es pues un hecho y un derecho. Por sí misma es un hecho, por sus consecuencias se asemeja a un derecho. Entonces es importante esa definición conceptual porque nos acerca el tema de la posesión a título legítimo, o qué implica una posesión a título legítimo, ¿verdad? Vinculada con el tema derecho y lo legítimo, ¿verdad? También tenemos a Gamero, también citando a Ruggiero, que nos señala que la verdad es que la posesión puede llamarse un hecho o un derecho. No hay que hacer tal diferencia conceptual, pareciera que cita este autor, según los elementos que la constituyen. Considerada en conjunto, en la disciplina, es la ley la que somete, asciende el grado de verdadero y le da el carácter de propio derecho a la posesión. También Gamero, citando a Vázquez Artavia, ¿verdad?, mantiene el mismo criterio, el que la posesión como tal brinda la posibilidad de hecho, de usar y disfrutar la cosa, no implica el desconocimiento de su naturaleza jurídica. Es evidente que un derecho que es un derecho, ¿verdad? Es evidente que es un derecho muy poco extenso, dice él, pero cualquier interés, por poco valor que tenga, desde el momento que está en el elenco de los que gocen de protección legal, es ya un derecho, ¿verdad? Desde el punto de vista normativo lo desarrolla este autor. La posesión es reconocida como interés merecedor de protección, y partiendo de la definición de Gehring, que el derecho subjetivo es un interés tutelado por la ley, la posesión deviene en un derecho. Todos estos conceptos son importantes desde el punto de vista de si una norma nos remite al tema de la posesión y su subsunción a un título legítimo, ¿verdad? Son importantes porque desde el punto de vista de la posesión ya no vista como un hecho, sino como algo que tiene que estar derivado de un título que lo legitime, ¿verdad? El marco normativo de la posesión en el Código Civil, me parece también importante este análisis que hay que hacer, ¿verdad? De la normativa, digámoslo así, del Código Civil para definir el tema de la posesión. El artículo 277 del Código Civil nos dice: el derecho de posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa, objeto del derecho. Después el 278, ¿verdad?, nos dice: el derecho de posesión se adquiere junto con la propiedad y se hace efectivo por la ocupación o tradición del derecho o cosa de que se trata. También el 279 nos dice: independientemente del derecho de propiedad, como lo cual ya vemos el vínculo que existe entre un gran derecho y uno que está subsumido dentro de este, ¿verdad?, como es la posesión, se adquiere el de posesión por consentimiento del propietario. Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión, lo cual recalco aquí con ocasión de un análisis que voy a hacer de una sentencia del Tribunal Primero Civil, ¿verdad?, en donde se hace una diferencia entre la posesión a título legítimo y la posesión a simple tolerancia para aspectos de dar legitimación en una demanda de monitoreo arrendaticio. También, dice el inciso 2, por el derecho de conservar la posesión por más de un año. Nos dice: el año corre desde que se tome públicamente la posesión o si fuera tomada clandestinamente desde que eso conste al despojado. Por último, el 282 nos dice: subsiste el hecho de la posesión mientras dure la tenencia de la cosa o goce el derecho o la posibilidad de continuar una u otro, ¿verdad? Conclusiones de estas doctrinas y normas, ¿verdad? Para mí podemos elaborar las siguientes conclusiones doctrinarias. La propiedad tiene naturaleza propia, es un derecho propio. No es un derecho derivado, como sí lo es la posesión. La posesión requiere un poder, mandato o derecho sobre determinado objeto o cosa que la otorga, y es esa función que se ejerce ese derecho, ¿verdad?
De seguido, ¿verdad?, voy a analizar posiciones jurisprudenciales en torno al poseedor del título legítimo que ha tenido el Tribunal Primero Civil en forma muy reciente, ¿verdad? De hecho, lo que voy a citar aquí son sentencias de hace un año, lo más, ¿verdad?, lo que ha lanzado el Tribunal Primero Civil en su integración, ¿verdad? Titular a veces y recientemente a través de los permisos que don Jorge López está haciendo en la sala primera, ¿verdad?, con una integración de una jueza suplente. Dice la norma. Primero, el primer análisis que hace la primera sentencia que me llamó poderosamente la atención, y por ser la más reciente, ¿verdad?, es esta del Tribunal Primero Civil, la 231 del 15, ¿verdad?, en donde se establece, no puede derivar que el contrato sea escrito o que se le cancelen especies fiscales o no, ¿verdad?, porque eso derivaría que se infrinjan los artículos 4 y 17 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. O sea, lo que está diciendo, prácticamente lo que está analizando es que la situación escrita del contrato no es un requisito para determinar la posesión a título legítimo, sino que basta que el contrato sea verbal, ¿verdad?, para que tenga esa condición de contrato. Esto es porque el 17, el artículo 4, ¿verdad?, de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos permite el contrato verbal. Entonces, bajo esa premisa, si un juez ante una situación en donde se presenta la parte actora y dice que su vínculo con la parte demandada se fundamenta en un contrato verbal, no podría por ese hecho denegarse la tramitación del expediente porque no se encuentra el contrato donde deriva el título legítimo de donde se encuentra la relación entre las partes, ¿verdad? También se analiza la situación de las especies fiscales de los contratos, ¿verdad? De que si se deben cancelar o no como un requisito para su validez desde el punto de vista validez del contrato, ¿verdad? El tribunal en este voto, ¿verdad?, analiza el 17 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos y la no posibilidad de cancelar especies fiscales. Lo analiza como una norma especial versus el 285 y 286 del Código Fiscal. Y como un fundamento concluye el tribunal, ¿verdad?, para decir que en estos tipos de situaciones, ¿verdad?, de contratos de arrendamiento no es necesario cancelar especies fiscales. En mi criterio, ¿verdad?, y es una situación, y respetando criterios estimables y admirados compañeros que redactan la decisión, en mi criterio habría que ver este punto, ¿verdad?, porque el 17 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos lo que analiza es una situación muy clara y específica en donde determina la no cancelación de especies fiscales, que son las viviendas de carácter social, ¿verdad? No se podría equiparar todo eso a todos los contratos, me parece a mí, en materia inclinaria, ¿verdad?, y decir que ningún tipo de contrato tiene que pagar especies fiscales. Me parece que es una premisa, es partir de una norma concreta a una premisa más general, ¿verdad? Me parece a mí que, digamos, no se podría concluir de esa forma. El tribunal lo hace, el tribunal sí lo dice y dice básicamente que el problema de las especies fiscales pues es un problema que está, por decirlo así, eliminado desde el punto de vista de los contratos en materia de arrendamientos, lo cual en mi criterio pues habría que analizarlo bajo otra óptica distinta, ¿verdad? En cuanto al marco probatorio, del cual me voy a referir posteriormente. Interesantes todas estas sentencias como la 2, la que vengo resumiendo aquí, ¿verdad?, en caso de fideicomisos, ¿verdad? Claro, el tribunal por su integración de mercantilistas tan brillantes como don Álvaro Hernández y don Manuel Hernández, tiene criterios importantísimos en cuanto a esta función de los fideicomisos, o sea, digamos, en donde el fiduciario, ¿verdad?, es el que se encarga de arrendar o continuar con el vínculo de la relación inquilinaria, ¿verdad? Entonces, el tribunal ha dispuesto de esta forma. En caso de fideicomisos, dicha posesión legítima, ¿verdad?, propia del poseedor a título legítimo, debe acreditarse mediante el clausulado que establezca a quién le corresponde la posesión. O sea, que el juez no puede partir de la premisa de que solo por ser fiduciario, ¿verdad?, le corresponde esa posesión, sino que hay que analizar específicamente el clausulado del fideicomiso en donde se establezca que el fiduciario le corresponde, por un efecto del traslado del derecho de propiedad, todos los derechos derivados también de la posesión y entre ellos la posibilidad de arrendar, ¿verdad? Hay dos sentencias en ese sentido, la 205 del 15 y la 262 del 14. Y por último, ¿verdad?,
el análisis de la posesión y el título legítimo, ¿verdad? Esta sentencia es importantísima porque marca un hasta aquí en cuanto al análisis de los artículos que acabo de hacer mención en el análisis normativo. La sentencia, ¿verdad?, se basa en criterios de la Sala Primera para definir el derecho de posesión, pero también al amparo de lo que dicen los artículos 277 y 278 del Código Civil, para determinar de dónde deriva ese derecho de posesión y su legitimidad como tal, ¿verdad? La sentencia 484-14 del mismo tribunal. Posteriormente desarrollaré 4 sentencias, ¿verdad?, que fueron las que, digamos, desde un punto más de elección personal mía, ¿verdad?, consideré más relevantes, ¿verdad?, aunque todas son relevantes, pero estas me llamaron poderosamente la atención, vistas desde la perspectiva de un juez que conoce otro tipo de materia, ¿verdad?, que está más actualizado en lo que son ordinarios y abreviados y materia concursal, pero que de este tópico, ¿verdad?, el análisis procesal de lo que dice el Tribunal Primero Civil, se torna interesantísimo desde el punto de vista de investigación. El tribunal, en esta sentencia 427 del 2015, ¿verdad?, de las 9:35 del 3 de junio del 2015, analiza un supuesto de fideicomiso en garantía, de la figura del fideicomiso en garantía. La demanda es planteada por una sociedad que transmitió el bien en fideicomiso a un banco, ¿verdad? En la cláusula se estableció que la sociedad fideicomitente conservaría posesión por mera tolerancia. Recuerden que en algún aspecto lo demarqué eso cuando estaba analizando el supuesto normativo de la posesión, ¿verdad?, o las normas del 277 y 278. La cláusula establecía así, que la sociedad fideicomitente conservaría posesión por mera tolerancia del fiduciario, ¿verdad? Entonces, es ella la que interpone la demanda, la fideicomitente. El tribunal considera que la posesión por mera tolerancia no es legítima, ¿verdad? Hace un análisis de la situación de la posesión, ¿verdad?, y considera que la posesión legítima no se escapa, por decirlo así, del marco conceptual de la mera tolerancia, ¿verdad? Entonces, que al haber establecido una cláusula de esa naturaleza, por decirlo así, le quitó toda la posibilidad al fideicomitente de formular la demanda de monitorio arrendaticio y se la dejó al fiduciario, ¿verdad?, que es el que tiene la posesión legítima, entre comillas, ¿verdad? El tribunal analiza, el artículo 5 es posterior, ¿verdad?, es un hecho, a la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, y la ley dice, puede dar el arrendamiento el propietario y el poseedor del bien por cualquier título legítimo, siempre y cuando no se dé el de arrendamiento, ¿verdad? Hay que explicar esta situación o esta norma, después la voy a explicar más adelante, ¿verdad? Y quien actúe en ejercicio de un poder especial o generalísimo o una facultad legalmente conferida por autoridad competente. ¿Por qué es importante esto? Porque el artículo 5, ¿verdad?, de la ley de monitorio arrendaticio, no nos establece la situación del mandato, ¿verdad? No de una forma tan clara como lo hace el 9, ¿verdad? Por lo cual es importante especificar o tratar de concretarlo. La norma dice, puede dar en arrendamiento el propietario. Evidentemente ahí no tenemos ningún problema. El poseedor del bien, por cualquier título legítimo, volvemos a la situación conceptual, siempre y cuando no sea el de arrendamiento. Entonces uno dice, siempre y cuando no sea el de arrendamiento, claro, porque para que el título legítimo fuera de arrendamiento y pudiera dar en arrendamiento, ¿qué tendría que ver? Una autorización para subarrendar, eso es lo que está estableciendo la norma, ¿verdad? Y la segunda hipótesis de la norma parte de otra premisa, y quien actúe en ejercicio de un poder especial o generalísimo o una facultad legalmente conferida. Claro, aquí estamos remitiéndonos a otro tipo de contrato, estamos remitiéndonos al mandato, ¿verdad? Situación que voy a analizar después con ocasión de esta figura. Aquí viene mi compañero, así que lo voy a esperar. No te preocupes. Bueno, la norma del 9 nos sigue diciendo que el copropietario de una cosa indivisa no puede arrendarla sin el consentimiento de los demás partícipes. Bueno, este vicio no se subsana si el fiduciario ratifica la acepción del fideicomitente. Entonces, este análisis también, claro, aquí estoy citando el 9, pero esta situación que pongo al final, este vicio no se subsana si el fiduciario ratifica la gestión del fideicomitente, se da porque dentro del expediente que está dictando la resolución del tribunal, el fiduciario viene ratificando la gestión del monitor arrendaticio que había presentado el fideicomitente, ¿verdad? Entonces el tribunal dice, no,
no basta esa ratificación, porque quien estaba legitimado para formular el moritorio arrendaticio era usted, fiduciario, no el fideicomitente, porque él lo que tenía era una posesión por mera tolerancia, ¿verdad? Después tenemos esta sentencia del 2014, la 314, ¿verdad? Que la cual analiza la legitimación dentro de la perspectiva del fondo de inversión o de fondo mutuo. Interesantísima esta sentencia, es redacción de don Manuel Hernández, ¿verdad? Con una sencillez y una elaboración muy buena, ¿verdad? Analiza esta figura, ¿verdad? Que es de poca aplicación en el marco costarricense, ¿verdad? Para serles sinceros, digamos, desde el punto de vista de la contratación, es la primera vez que veía una aplicación práctica y una explicación tan sencilla de esta figura, ¿verdad? Él explica, ¿verdad?, dentro de su sentencia, lo que es un fondo de inversión o de fondo mutuo. Nos dice que es la reunión de fondos de distintos ahorrantes, ¿verdad?, que permite, figura regulada en la ley reguladora del mercado de valores. Una sociedad administradora actúa a nombre y cuenta de los inversionistas por representación sin mandato, ¿verdad?, especifica él en su resolución. En este caso, ¿verdad?, la sociedad suscribe un contrato de arrendamiento, luego suscribe un fideicomiso de garantía. ¿Ok? Entonces, la sentencia analiza, es el fiduciario el que está legitimado, de acuerdo al artículo 75 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y no se requiere cesión expresa del contrato de arrendamiento. Es otro supuesto en donde el tribunal hace distorsiones expresas, ¿verdad? O sea, que prácticamente lo que importa es, puede ser que la sociedad administradora tuviera la representación y pudo haber firmado el contrato, que fue lo que pasó. Lo que sucede es que si ya otorgó la propiedad en fideicomiso de garantía, es el fiduciario quien tiene la legitimación, por decirlo así, para plantear la demanda y no el fideicomitente, ¿verdad? Tiene un voto salvado de mi querido compañero, en donde él interesantemente también parte de la premisa de que la legitimación es un aspecto debatible en el fondo y que no tiene que ser un requisito de admisibilidad o no, sino que es un aspecto en donde las partes hay que decidirlo al dictar el fondo de la sentencia, ¿verdad? Que ha sido la situación que siempre ha defendido el estimable doctor Jorge López. Después tenemos esta jurisprudencia, la 76 del 31 de enero de 2014, en donde se analiza nuevamente la legitimación del subarrendante, ¿verdad? Porque pasa una situación interesante. En principio el subarrendante estaba legitimado, luego se vende la finca y es un arrendamiento lo que es comunicado a los inquilinos. La cesión y la venta, ¿verdad?, son de mayo de 2013. Se alega que en la demanda la falta de pago de abril de 2013. El juez en primera instancia determina que no hay legitimación de la actora, pues la falta de pago fue anterior. Nótese que la falta de pago o la causal de desahucio es de abril, en cambio la venta fue en mayo, ¿verdad? Entonces él dice, claro, no está legitimada porque el incumplimiento se dio cuando no se había dado la venta, entonces usted no tiene legitimación. El tribunal modifica la decisión y dice, aplica nuevamente el 75 de la Ley de Arrendamientos y dice que la condición de subarrendante le permite plantear el proceso, ¿verdad? Independientemente de que la causal de falta de pago se haya dado antes de la cesión y de la venta, lo que importa es que ya ante la condición de subarrendante, ¿verdad?, él es el que representa los intereses del contrato y por ende está legitimado para plantear la demanda, ¿verdad? Por último, tenemos la 138 de las 8 horas del 21 de febrero de 2014, en donde pues, la demanda es interpuesta por herederos, no por la sucesión, ¿verdad?, y ni por el albacea, ¿verdad?, simplemente para tutelar los intereses de los herederos, ¿verdad?, ellos mismos, ¿verdad?, como herederos del causante plantean el proceso, ¿verdad? Entonces se argumenta, el abogado argumenta, ¿verdad?, que la legitimación la tienen los herederos y que ellos desconocían la apertura del proceso sucesorio, ¿verdad? Aquí el tribunal indica, ¿verdad?, con fundamento en el artículo 548 del Código Civil, que la representación sobre bienes hereditarios solo la tiene el albacea y por ende entonces él determina que los herederos no tienen legitimación para formular el proceso, ¿verdad?
Después haré o pretendo hacer lo que llamo yo discusiones conceptuales, que básicamente son ideas a veces un poco locas mías acerca del tema, ¿verdad? Desde el punto de vista argumento, ¿verdad? Y voy a tratar de desarrollarlas. Dice el artículo 5, podrá establecer la demanda de desahucio el propietario, arrendante o subarrendante, poseedor a título legítimo, que acabamos de ver, o a quien acredite que su derecho deriva de quien tuvo la facultad para concederlo, ¿verdad? ¿Ok? El desahucio procederá contra el arrendatario, subarrendatario o el cesionario. Después el 9 nos dice, puedan dar arriendo de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, puedan arriendo el propietario, el poseedor. En esto estamos igual, la redacción es igual hasta que llegamos al punto de la situación del poder, porque hace una especificación concreta a la situación del mandato, o quien actúa en ejercicio de un poder especial o generalísimo o de una facultad legalmente conferida por autoridad competente, ¿verdad? Entonces, esta situación del mandato, por lo menos a mí, desde el punto de vista de investigador y profesor, me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que esta mención del 9, ¿verdad?, nos lleva a un contrato totalmente distinto desde el punto de vista de representación, que el 5 no lo hace, ¿verdad? ¿Y por qué me llama a colación personalmente, verdad? Por las derivaciones en torno al mandato del 1251 del Código Civil. Si uno lee la norma, ¿verdad?, por lo menos los que con sumo cuidado, ¿verdad?, es una norma que creo que a veces se nos pasa la leemos, ¿verdad?, en los cursos de Derecho Privado o de Contratos y le dejamos de lado, ¿verdad?, simplemente así, contrato de mandato, y se pasa de lado el instituto que estamos hablando. ¿Por qué me llama poderosamente la atención a mí, por lo menos? Porque dice, el contrato de mandato puede celebrarse entre presentes y ausentes. Nada extraño. Por escritura pública o privada, nada extraño, ¿verdad? Porque entonces está diciendo que es un contrato desde el punto de vista formal y aún de palabra. Y aún de palabra. Pero, y aquí viene el tema que me apasiona, que es el tema probatorio, pero no se admitirá en juicio la prueba de testigos, sino en conformidad con las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes exijan documento público. Entonces, digamos, a ver, entonces, esa remisión a no admitir en juicio la prueba de testigos, ¿verdad?, es una situación bastante interesante porque nos remite a las reglas generales de qué norma, del 351 del Código Procesal Civil, ¿verdad?, de los límites de la admisibilidad de la prueba testimonial, ¿verdad?, en cuanto a la cuantía. ¿Qué es lo que trato de explicar, verdad? Que por lo menos si uno lee lo que el legislador en su momento, en 1888, quiso establecer, ¿verdad?, indicó que el mandato podía ser hecho aún de palabra. Entonces imaginemos, yo no sé, desde el punto de vista casi de ciencia ficción, imaginemos que alguien plantea una demanda, ¿verdad?, y dice, es que, ¿cómo se llama? Yo estoy legitimado porque mi contrato, yo tengo un mandato verbal, porque resulta que mi mamá me dio a mí un contrato especial de mandato, ¿verdad?, verbal, que me permite a mí arrendar, ¿verdad? Ese fue el contrato, es un contrato especial para arrendar, ¿verdad? Entonces me permite esa posibilidad. Entonces yo me imagino, ¿verdad?, con los problemas que tenemos en cuanto a la situación del contrato, ¿verdad?, que ahora voy a analizar desde el punto de vista limitantes o no, la contratación del contrato escrito o no, pero digamos que se discuta el tema de que el contrato del mandato, del cual derivo para poder legitimar mi derecho para plantear el monitor arrendaticio, sea verbal, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, ¿cómo pruebo eso? Bueno, al remitirnos a la situación que se admitirá en juicio la prueba de testigos, nos estamos yendo a una situación que a mí no me gusta tocar. No me gusta tocar porque sigo la otra hipótesis, ¿verdad? Cuando yo era integrante del tribunal, bueno, todavía lo soy, cuando integraba en el Tribunal Segundo Civil de San José, con dos compañeros que ya se encuentran, uno litigando y otro felizmente pensionado, nuestro voto era de mayoría. Nuestro voto de mayoría era, y que a mí me encantaba, era el hecho de decir que el 351, ¿verdad?, básicamente se había sido derogado por el 353, que es una interpretación, si quieren analizar la que hago yo en mi libro de la prueba, ¿verdad?, pero que pude a través de argumentación llevar a las sentencias y plasmar las sentencias. Yo parto de la premisa de que la prueba testimonial, ¿verdad?, no puede limitarse por razones de cuantía, a pesar de que por un principio de legalidad el 351 lo haga. Lo hago porque interpreto la parte casi antepenúltima de la norma en la parte que dice el no obstante, ¿verdad? No obstante, se permitirá en determinados supuestos y en condiciones especiales que se admita prueba más allá
de los 300.000 colones, que es el 10% del recurso de casación en la actualidad. Esa era la posición de mayoría del Tribunal Segundo Civil en su momento. Ahora ya no lo es. Las interpretaciones cambian y la jurisprudencia también cambia. Es algo tan cambiante, ¿verdad? Ahora mis dos nuevas compañeras no siguen esa hipótesis, ¿verdad? Me quedé como un voto salvado, ¿verdad? Entonces mi voto salvado, ¿verdad? Radica en permitir la posibilidad más allá de los 300.000 colones. Entonces, esta norma siempre me ha interesado por eso, ¿verdad? Porque al remitirnos a la prueba de conformidad con las reglas generales, nos está remitiendo la posibilidad de que, a ver, en principio, si fuera un contrato de mandato verbal, yo tendría un límite, el límite normativo en la actualidad, los 300.000 colones. O sea, si la persona está arrendando una propiedad que vale, qué sé yo, 5 millones de colones, ya está, el contrato no podría ser de mandato, no podría ser verbal, ¿verdad? Porque la admisión en juicio de la prueba me limitaría, ¿verdad? Después, analizando más concretamente la norma, me di cuenta que en esos desórdenes que hace nuestro legislador, dejó vigente esta disposición, ¿verdad? Esta disposición está vigente así como está, que en cuanto a la posibilidad de hacerlo de palabra, el contrato, pero después, ¿verdad? Con la reforma del Código Notarial del 98, ¿verdad? Especificó una situación bastante concreta, dijo: el poder especial para determinado acto jurídico, aquí estamos hablando de poder, evidentemente, ¿cómo se llama?, para abogados, ¿verdad? Judicial, extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que considere consecuencia natural, está bien. Pero después dice: el poder especial otorgado para un acto, como podría ser el arrendamiento, ¿verdad?, para que arrende, o contrato con efectos registrales, deberá realizarse en escritura pública y no será necesario escribirlo en el registro. Entonces, bajo esa premisa, si uno parte que el contrato de arrendamiento es un contrato con efectos registrales, porque si lo es, se puede inscribir, ¿verdad?, como tal, ¿verdad?, tiene efecto registral, aunque no es necesario escribirlo, pero se puede escribir, deberá realizarse en escritura pública. Entonces, bajo esa premisa, ese tipo de mandato al cual hice toda una argumentación a la posibilidad que se puede hacer en forma verbal o no, ya el legislador la dejó sin contenido, pero dejó en vigencia la norma, porque en 1256 le quedó todo contenido a la situación de poderlo hacer en forma verbal, ¿verdad? Aspectos probatorios de contrato, y con esto ya voy finalizando, ¿verdad?, para que escuchemos a don Jorge. El artículo 3 nos dice, específicamente, voy a leerlo todo porque es en cuanto a la situación probatoria de los contratos, ¿verdad? Dice la norma: la demanda deberá contener necesariamente los nombres, apellidos, calidades de ambas partes, cédula de identidad, exposición sucinta de los hechos, fundamentos de derecho, monto de la renta, fecha de pago, lugar para notificación de ambas partes. En la demanda se indicará además, además, ahí nos faltó una la, pero así viene, causal invocada, la causal invocada, de conformidad con el artículo 1 de esta ley, ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba y lugar donde se encuentre ubicado el inmueble. Hasta ahí estamos bien, requisitos formales de una demanda. Pero después dice: el arrendamiento se podrá acreditar. Por decirlo así, entramos a un aspecto que escapa de los requisitos de admisibilidad de un proceso, porque estamos en la fase ya más bien de prueba, en la fase probatoria de un proceso. O sea, digamos, esta normita, ¿verdad?, dentro de su ubicación, llamo yo desde el punto de vista geográfica, no debería estar aquí, debería estar en una norma aparte, ¿verdad?, que regule cuáles son los medios de prueba para probar, si se quiere así, el contrato, pero no dentro del contenido de la demanda. ¿Qué es lo que ha generado eso? Que muchos jueces, desde el punto de vista, interpreten que un requisito de admisibilidad de la demanda sea el contrato como tal, ¿verdad? Él dice la norma: el arrendamiento se podrá acreditar, y lo va a leer a como viene en la norma, ¿verdad? Se podrá acreditar por distintos medios, tales como, pero sin limitarse a. Entonces ya ahí tenemos una situación ambiguísima, ¿verdad?, desde el punto de vista. Veanlo bien: el arrendamiento se podrá acreditar por distintos medios, tales como, pero sin limitarse a. Entonces, ¿cuáles medios? ¿Y cuáles son los que me limitan, verdad? Entonces ahí tenemos una situación ambigua. Sin limitarse a él, así dice, no dice al, dice a él, ¿verdad? Pero sin limitarse a el contrato, la resolución judicial anterior que lo establezca, los comprobantes periódicos de pago, la confesión prejudicial, las cartas o correos electrónicos entre las partes y cualquier otro documento escrito en el que conste la relación entre arrendante y demandado. Entonces uno podría partir de esa premisa. Entonces el contrato verbal no es posible, cosa que no puede preverse de esa forma, ¿verdad? Porque entonces estoy dejando sin contenido la norma de la ley de arrendamientos que me permite ese tipo de contratos.
¿verdad? Entonces, digamos, yo no puedo decir que la ley, el monitoramiento alimenticio, que es una norma procesal, ¿verdad?, vino a derogar una norma de contenido sustantivo que está vigente y que me habla del contenido del contrato, ¿verdad? Después, en el proyecto original, ¿verdad?, este artículo del 3 correspondía al 2.1. Decía la norma, el arrendamiento se podrá acreditar con el contrato. No decía, ¿verdad?, mediante y todas las situaciones, sino mediante una resolución judicial ante lo que establezca o comprobantes periodos de pago. Más bien, la situación se dio por ampliar, ¿verdad?, el medio probatorio acerca de cómo se puede probar o no. Entonces, críticas para ya finalizar mi análisis de esta norma, ¿verdad? Primero, tiene una ubicación geográfica. Desde el punto de vista de argumento geográfico, ¿verdad?, me refiero al hecho de que está contenida en los requisitos de admisibilidad de la demanda cuando debería estar contenida más bien en el marco probatorio de los contratos, en una norma aparte, ¿verdad? Es una norma probatoria propia de la fase de admisión o no de prueba, o prueba admisible, ¿verdad? Y como tal no puede ser analizado como un requisito de admisibilidad de la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dónde? Es mi segunda pregunta, ¿dónde queda la situación de los contratos verbales? ¿Verdad? La prueba, reitero yo, es un problema de otra fase, es un problema de la fase del derecho contradictorio. Y yo no le puedo negar a la parte, ¿verdad?, la posibilidad de que en la fase del contradictorio me contradiga la existencia de un contrato verbal. Porque entonces a la parte que me está argumentando la situación del contrato verbal, le estoy denegando un derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Si la parte me está diciendo el contrato es verbal, ¿cómo le va a decir? No, el contrato tiene que ser por escrito. Entonces, si la norma me está permitiendo la posibilidad de que sea verbal, ¿verdad? Y también me parece a mí, ¿verdad?, que habría que analizar esta situación, ¿verdad?, de la norma, ¿verdad?, como tal, del artículo 3, ¿verdad?, a la luz de otros regímenes probatorios, ¿verdad?, como no son los que derivan del artículo 431 del Código de Comercio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente ese tipo de relaciones se van a dar entre comerciantes muchas veces, en donde una sociedad le arrienda a otra, o viceversa, o una sociedad le arrienda a un inquilino, ¿verdad? Entonces, claro, estaríamos ahí ante obligaciones de contenido, está bien, perfectamente, contenido arrendaticio, pero a la vez no dejan de ser mercantiles en cierta medida, ¿verdad? Entonces uno se cuestionaría, ¿cuál es el régimen probatorio que tengo que aplicar yo? O el artículo 3 que me dice cómo pruebo los contratos, o el artículo 431 del Código de Comercio que me dice cómo pruebo obligaciones mercantiles y sus excepciones, ¿verdad? A través de documentos públicos, actas, de corredores jurados, facturas, correspondencia, contabilidad, declaración de testigos, ¿verdad?, lo cual admitiría esta posibilidad tan a veces cuestionada del 351, ¿verdad?, o cualquier otro medio de prueba admitido por las leyes o usos y costumbres, ¿verdad? Entonces, esta situación de una norma probatoria versus otra norma probatoria nos lleva a una situación que autores en la actualidad desarrollen desde el punto de vista de las antinomias normativas o la posibilidad de un defecto lógico del sistema entre normas que, pues por decirlo así, no es que se contradicen, sino que tienen cierto criterio de especialidad que lleva a veces al operador a discernir cuál norma aplica y cuál no. Muchas gracias.